Página 9. El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio, por Francisco Bulnes, 1904. Parte primera. El origen de la intervención. Continuamos con el capítulo 1. La corriente política internacional. 1.2. Estados Unidos entra en guerra civil. El Guardián está ocupado. El 4 de septiembre de 1860, 3 meses después de la negativa de Francia para intervenir en México por la fuerza, nuestro activo encargado de negocios en Washington, licenciado don Matías Romero, escribía al gobierno de Juárez instalado en Veracruz. El día 1 del actual, septiembre de 1860, ocurrió el señor don Gabriel García Tasara, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Su Majestad coronado en esta ciudad, al Departamento de Estado a decir al señor general Cass, que sabía que el gobierno americano estaba aumentando sus fuerzas navales en las aguas de Veracruz y que deseaba saber si este gobierno trataría de impedir las reclamaciones que el de Su Majestad hiciera al de México por agravios inferidos a su pabellón y cuya satisfacción no se pudiera conseguir por las vías pacíficas. El señor secretario de Estado le contestó que, en efecto, el presidente había mandado reforzar la escuadrilla norteamericana en Veracruz para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos, y que no se opondría a que la España exigiera satisfacción de los agravios que se le hubieran hecho. Es natural presumir que el señor Tasara comunicará esta resolución a su gobierno con el citado coronel Azcárraga, pero mañana, después de la partida del portapliegos, el señor general Cass comunicará al ministro español el acuerdo del gabinete de hoy, diciéndole que el presidente ha tomado en consideración el negocio, y que ha dispuesto se diga al señor Tasara que el gobierno americano verá con sentimiento cualquiera reclamación injusta que se haga contra México y que no permitirá que por ella se cometa ninguna hostilidad contra el gobierno legítimo de la República. En la misma nota el señor Romero avisa que para fines de septiembre de 1860, habrá en las aguas de Veracruz 9 buques de norteamericanos con un total de 115 cañones y 10.370 toneladas, y que más tarde, irán 2 corbetas nuevas, teniendo ambas 39 cañones y 4.000 toneladas. Ante la actitud amenazante de los Estados Unidos, se mantuvo España un año en silencio y en inacción respecto de México. En agosto de 1861, el embajador español en París, señor Mon, escribió a Madrid: el gobierno debería saber que la guerra civil de los Estados Unidos indica una buena oportunidad para despertar antiguos recuerdos y colocar sobre el trono de México a un príncipe de la sangre de Borbón íntimamente relacionado con dicha casa. Inmediatamente y en contestación, el gobierno español dio instrucciones al señor Mon para que informara al gobierno francés que estaba preparando la expedición contra México y que ya se habían despachado órdenes especiales al capitán general de Cuba. Estos datos concuerdan con los que nos proporciona el señor Montluc, que fue nuestro cónsul en París. El 6 de septiembre de 1861, la reina de España ordenó al capitán general de la isla de Cuba, que operara con todas las fuerzas de que podía disponer contra Veracruz y Tampico. Su Majestad quería restablecer la monarquía en México. Al mismo tiempo, no ya en sentido de consulta, sino decisivo, el ministro de Estado español hizo a Mr. Schurz, enviado americano cerca de Su Majestad, la declaración oficial de que la España iba a hacer la guerra a México, por su cuenta y para satisfacer injurias recibidas por parte de la República. Mr. Seward contestó a esta notificación diciendo que los Estados Unidos reconocen el derecho de España para declarar la guerra a México o a cualquiera otra nación del mundo, como México le tiene también para declarársela a España, y que por lo mismo no se opondrán ni se mezclarán en ella, mientras se conduzca con arreglo al derecho de gentes, sin intervenir en los derechos de los Estados Unidos, y sin tener objeto adquirir territorio o subvertir la forma de gobierno republicano que existe en México. La condición impuesta por los Estados Unidos a España,
arruinaba los proyectos de esta potencia para erigir un trono en México y sentar en él a un príncipe español. España no se atrevió entonces a hacer sola y por su cuenta la guerra a México, no obstante, la guerra civil en los Estados Unidos que lo mantenía ocupado, y solicitó la cooperación de Napoleón III. El emperador francés convino en cooperar y decidió a Inglaterra a formar parte de la expedición. La Convención de Londres de 31 de octubre de 1861, fue firmada por Francia, Inglaterra y España con el objeto ostensible que en ella se expresa. Pocos días después de firmada en Londres la convención, don Matías Romero decía oficialmente al gobierno de Juárez: «Yo le manifesté con acento grave Mr. Seward que había sabido de una manera fidedigna que los planes del gabinete de Madrid, consistían en organizar un partido en México que proclame la monarquía y pida un príncipe a la familia reinante de España, y que estos proyectos están tan adelantados, que hasta se ha hecho ya la elección de la acertadamente que no les era posible avanzar y dirigieron al gobierno una comunicación conciliatoria para ganar tiempo, como lo aseguran el general Primieme. Uique. Napoleón III no había hablado francamente a sus aliados sobre sus intenciones respecto de México, por el contrario, procuraba ocultárselas. Lord John Russell había informado a con acento grave Lord Cowley, embajador de Inglaterra en París. En la opinión del gobierno de Su Majestad, sería propio insertar en tal convención, una estipulación que previniera que las fuerzas de las partes contratantes, no se empleará para ningún otro objeto que los que he especificado y principalmente que no intervendrán en el gobierno interior de México». El 10 de octubre de 1861, 6 días después de que se había presentado en Miramar el conde de Rechberg, ministro de Negocios Extranjeros del emperador Francisco José, para comunicar a Maximiliano los designios de Napoleón relativos a la oferta del trono de México, Lord Cowley leyó a M. Touvenel el despacho de Lord Russell que acabo de copiar, habiendo contestado el ministro de Negocios Extranjeros de Francia que estaba dispuesto a unirse al gobierno británico en la forma de una convención con los objetos enunciados por Lord Russell, y que convenía en que los principios por este asentados eran los que debían guiar la acción de las potencias aliadas. Por otro lado, M. Touvenel escribía al conde Flault, embajador de Francia en Londres: «El gobierno del emperador no tiene mejor disposición que el de la reina para asumir la responsabilidad de una intervención directa en los negocios interiores de México, pero piensa que es propio de la prudencia de los dos gobiernos no desanimar los esfuerzos que pudieran intentarse por el país mismo para salir del estado de anarquía en que está sumergido, haciéndole conocer que no tiene que esperar en ninguna circunstancia ningún apoyo y ningún concurso». Las potencias aliadas habían venido, pues, a cobrar lo que se les debía y lo que no se les debía, a pedir satisfacciones por agravios efectivos e imaginarios y a con acento agudo no desanimar al país en sus esfuerzos para salir de la anarquía. Esos esfuerzos no podían ser más que revolucionarios. El esfuerzo pacífico solo podía hacer una petición nacional a con acento agudo las potencias para que contribuyeran con sus armas y recursos a con acento grave establecer un gobierno mexicano fuerte. Pero una petición nacional no se hace en secreto, necesita organización, sufragio, publicidad y representación. Napoleón ya había admitido como representantes de la voluntad del país a con acento agudo los señores Almonte, Gutiérrez Estrada, Hidalgo y arzobispo Labastida. Tal representación no podía llenar la política abstencionista de España y con acento agudo Inglaterra en cuanto a con acento agudo no intervención en los asuntos políticos de México. Los esfuerzos que no debían desanimar las potencias, no podían ser otros que los revolucionarios, es decir, venían a con acento agudo a apoyar una nueva guerra civil y a provocarla ofreciendo no desanimar por falta de apoyo a los pronunciados. Así quería Napoleón que las potencias entendiesen su misión, pero ellas no aceptaron. TV escribe: «La idea, era ir a México, apoyar a los conservadores con recursos, armamento, dinero,
para que tomaran el poder, y luego, pagar el favor, y pagarlo bien, favoreciendo económicamente a los países que apoyaron. Bulnes escribe. Hasta mediados de enero de 1861 fue cuando Napoleón dijo con acento agudo las potencias que no él, sino el gran partido monarquista mexicano, se había fijado en el archiduque de Austria Fernando Maximiliano para emperador de México. En México no había en 1861, partido monarquista grande ni pequeño. El general reaccionario don José María Cobos dice muy claramente, el jefe reconocido del Partido Conservador de México, autorizó al general don Juan N. Almonte para que formulase su programa político en sentido conservador, sin mezcla de monarquía extranjera, por la que nadie opinaba. Además, la opinión de don Félix Zuloaga respecto del establecimiento de una monarquía extranjera en México, es igual a con acento grave la consignada en el manifiesto de don José María Cobos. Es evidente que Napoleón puso por condición para intervenir, no solo el sistema monárquico sino el príncipe que debía regirlo. La monarquía no fue aspiración de la gran mayoría del Partido Conservador, sino un sacrificio impuesto a sus ambiciones. TV escribe. Con tal de recibir el apoyo del extranjero, a los conservadores no les inmutó, que les impusieran a un monarca, a un príncipe. ¿Qué ganaban con eso? Seguramente, privilegios, dinero, seguir viviendo del pueblo. Bulnes escribe. España esperaba la caída del gobierno de Juárez, producida por solo el hecho de la llegada al suelo mexicano de las fuerzas aliadas, pero nunca se propuso emplear su fuerza física en derribarlo. No habiendo sido derrocado Juárez, con solo el hecho de la llegada de las fuerzas aliadas a con acento agudo Veracruz, no había más que dos caminos que seguir: avanzar para derribar al gobierno, o cumplir con la Convención de Londres. El avance era imposible aun cuando España hubiera querido hacerlo. El general Serrano, capitán general de la isla de Cuba, no creyendo en la recepción con ramilletes de flores, o más militar que los jefes franceses, escribía al ministro de Estado español. También debo insistir una y otra vez, que, si se trata de una campaña al interior, no bastan las fuerzas aliadas reunidas para hacerla con éxito. Fuerza menor de 20 a con acento agudo 25.000 hombres no debe, en mi concepto, dar un solo paso en el interior de la República. Lo contrario sería exponerse a con acento agudo un descalabro. El gobierno francés veía las cosas desde el punto de vista de los ramilletes de flores, pues el ministro Villault, afirmaba que hecha la última amonestación y siendo Juárez impotente para darnos la satisfacción y garantía a con acento agudo que tenemos derecho, lo que había que hacer era obrar, marchar adelante, derribar a ese fantasma de gobierno que había violado todas sus promesas y poner al país en estado de constituir un gobierno. No habiendo ovaciones ni pudiendo avanzar, era preciso para los aliados ganar tiempo apelando a con acento grave la poderosa máquina de las reclamaciones. La cuestión de las reclamaciones que cada uno de los gobiernos aliados tenga que formular, requiriendo además un examen especial, se establecerá según los términos de la Convención, una comisión a con acento agudo la que estará especialmente asignado el deber de decidir con referencia a con acento agudo las mismas reclamaciones, como también el de considerar la clase de arreglo que mejor proteja los respectivos intereses. Estas instrucciones las daba Mr. Touvenel al jefe de las fuerzas francesas en Veracruz, el 11 de enero de 1862, creyendo que al recibirlas el almirante Jurien estaría ya en México y Juárez derrocado. Conforme a con acento agudo dichas instrucciones, había injusticia para México, desde el momento en que el tribunal que juzgase de las reclamaciones debería quedar constituido por las partes reclamantes exclusivamente. Y eran las naciones más civilizadas las que, lastimando así el derecho, se daban por agraviadas con nuestra barbarie. Era probable que algo se hubieran contenido en su injusticia las potencias si ellas mismas hubieran constituido el tribunal de reclamaciones, pero esto no convenía a con acento grave Mr. de Saligny,
porque ni aun en el lomo de la injusticia hubieran podido ser aceptados los escandalosos robos que gestionaba, comenzando por el de Hecker. Por lo tanto, desconociendo la Convención de Londres, los señores Jurien y Saligny tuvieron el cinismo de asegurar que las órdenes de su gobierno excluían toda intervención de comisiones liquidatarias. Enseguida, veremos las reclamaciones. Página 18.